Buenos días, en esta oportunidad voy a desarrollar un TELEYEC titulado TOS que corresponde a prácticas de la rotación de telesalud. Mi nombre es Claudia Meléndez Dávila, médico residente de segundo año de neumología con sede en el Hospital Nacional 2 de Mayo. La agenda a tratar será introducción, objetivo, clasificación, mecanismo de la tos, tratamiento, recomendaciones generales y conclusiones. Como objetivo en nuestra presentación, vamos a conocer los diferentes causales de la tos y sugerencias en el tratamiento o en el manejo. Como sabemos, la tos es una de las molestias médicas más comunes. Van a representar hasta el 30 millones de visitas clínicas al año. Es usualmente en consulta externa la sintomatología más frecuente con que los pacientes se van a referir. Hasta el 40% de estas quejas resultan en una derivación a un neumólogo. El resto es atendido en atención primaria. La tos, hay que recordar que es un reflejo primitivo innato y actúa como parte del sistema inmunológico del cuerpo para protegerlo contra materiales extraños. Y hay que recordar que la tos se asocia a una amplia variedad de asociaciones clínicas y etiológicas, es decir, la tos puede estar asociada a otro tipo de síntomas que con esa asociación nos puede ayudar a saber el origen de la tos. Mecanismo de la tos. Como recordar, la tos es un reflejo protector porque va a ser encargado de la limpieza mucociliar de las vías respiratorias y del exceso de secreciones dentro de las vías respiratorias. Para que suceda la tos, son diferentes componentes. Hay un centro de la tos en nuestro cerebro y hay diferentes receptores que de acuerdo a estímulos que van a ser irritados van a producir este mecanismo de la tos. En la vía aérea pueden actuar diferentes estímulos irritativos, sean, por ejemplo, gas irritantes, polvos o también estímulos inflamatorios, como el caso de una faringitis, laringitis, en el cual nosotros nos infectamos de una bacteria y esta bacteria produce un estímulo inflamatorio. También puede haber estímulos mecánicos, donde puede ser debido a una masa benigna o también a una masa maligna, que puede hacer una compresión extrínseca y causar obstrucción. Y como nuestro organismo quiere sacar esa obstrucción de nuestras vías aéreas, ¿qué hace? El reflejo protector, la tos. Hay estímulos, recordar que también hay estímulos no pulmonares, que pueden también causar esta irritación, que la irritación de una estructura puede causar también el mecanismo de la tos. Entonces, esas estructuras puede ser la pleura, que es una capita que recubre todos los pulmones, que su irritación puede provocar tos. En el caso, por ejemplo, del derrame pleural. También cuando hay también algún tipo irritante en el pericardio, que también puede haber líquido, y puede generar también un mecanismo de la tos. Cuando hay una distensión abdominal marcada, cuando hay también la irritación del conducto auditivo externo, hasta cuando hay presencia de sinusitis, y también recordar cuando hay presencia de reflujo gastroesofágico. La tos se va a clasificar en aguda, subaguda
y crónica, de acuerdo a su tiempo de duración. Aguda se dice cuando es menor de 3 semanas y subaguda cuando es de 3 a 8 semanas y crónica es cuando es mayor de 8 semanas. Este tiempo de duración de la tos también nos va a orientar a las diferentes etiologías o causas. La causa más común de tos de tipo agudo en el adulto es la infección de vías aéreas superiores, sobre todo de etiología viral. Lo más conocido como un resfrío común o una rinoceronte. También el caso de una rinitis alérgica, los pacientes que tienen el catarro continuo, sea por polen, por ácaros, ¿no? Esta inflamación de la mucosa nasal secundaria a una irritación alérgica, debido a una mayor secreción de moco que genera un goteo postnasal, este también va a ser irritativo y va a estimular la tos. También recordar que, como vimos, que no solo se da por irritación de las vías aéreas, también una tos aguda se puede dar en el caso de que la eficiencia del corazón para bombear la sangre ha disminuido hasta un punto que comienza a producirse una congestión de líquido en la vasculatura. A eso se le llama insuficiencia cardíaca congestiva, cuando la insuficiencia cardíaca está descompensada. También nos puede generar un mecanismo de la tos. La bronquitis aguda, que también es una tos de forma aguda e irritativa, en este caso puede ser por una infección de alguna bacteria, y cuando hay exacerbación en pacientes que tienen el diagnóstico de asma, en pacientes que tienen el diagnóstico de EPOC. EPOC, antecedente de ser fumador. Y asma, bueno, los pacientes que tienen predisposición alérgica, los que usualmente cursan con sus sibilancias, ¿no? Cuando estos pacientes no están bien controlados, no reciben su medicación adecuada, pueden desarrollar también esta tos en cada exacerbación o conocido también como cada crisis de asma. La subaguda, la de 3 a 8 semanas, va a ser comúnmente postinfecciosa, secundaria a la irritación continua de los receptores de la tos. Esta va a ser la tos, como dicen, la tos un poco la que le llaman secuelar, ¿no? Estoy resfriada y me quedó un poco de tos. Digamos que a ese se le puede llamar. Tanto la tos aguda como la subaguda van a ser enfermedades que se van a autolimitar, que generalmente van a requerir medidas de apoyo, que vamos a hablar más adelante. Pero ojo, hay que recordar lo siguiente, que nosotros, como vemos en este mapa, somos un país con alta incidencia en tuberculosis, sobre todo pulmonar. Entonces, con un paciente con una tos de más de 15 días, lo que le conocemos como el sintomático respiratorio, hay que acordar que no solo tos, también puede estar acompañado de sudoración profusa, fiebre, baja de peso, se puede pensar que podría estar una tuberculosis. Aquí, por ejemplo, en este mapa nos dan los departamentos donde hay mayor frecuencia de tuberculosis. Tenemos en la parte selva, en la parte Lima y sobre todo Callao. Entonces, por eso es importante que si una persona tiene una tos ya por más de 15 días, productiva, quiere decir con purulenta, con baja de peso, sudoración profusa, es bueno acercarse a un centro de salud para que le pueda atender un médico y, si cree prudente, realizarle un pequeño esputo o una radiografía de tórax. Pero por favor, siempre hay que tener en cuenta este dato.
También tenemos la tos crónica, que es de 3 a 8 semanas. Acá también se encuentra la tuberculosis, porque ya sería una tos de más de 8 semanas, que como estamos igual con un país con alta incidencia de tuberculosis, sí o sí acá ya es sí o sí el descarte de esta enfermedad. Sí o sí ir a un centro de salud a tomarse una prueba de beca en esputo. También, como hablamos, también puede ser una tos crónica de más de 8 semanas. Puede ser signo también de que se esté desarrollando algún tipo de malignidad en las vías aéreas, como el crecimiento de lesiones endobronquiales, que puedan estar generando esa tos irritativa. En pacientes fumadores, también en pacientes que desarrollen la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Esta enfermedad es cuando el contenido del del estómago, el esfínter no trabaja de manera adecuada y todo eso regresa por el esófago provocando lesiones que puede provocar también microaspiraciones. Por ejemplo, esta enfermedad de reflujo gastroesofágico produce el 40% de la tos crónica y, como dije, va a ocurrir como resultado de la retropulsión de contenidos ácidos desde el estómago hacia la faringe y la laringe. Esto va a conducir a la irritación de los receptores laringeos y microaspiración crónica. Usualmente el ERGE va a estar acompañado de ardor en el estómago y va a empeorar sobre todo en las noches, cuando el paciente está acostado, ya que por gravedad, si tú estás acostado, va a generar que se intensifique ese regreso, esa retropulsión del contenido ácido del estómago. Entonces, si tendríamos una tos asociada a ardor en el estómago, que esta empeora en las noches, entonces podemos estar haciendo una enfermedad de reflujo gastroesofágico. También importante, pacientes hipertensos, que usuarios de enalapril, captopril, pueden también generar tos crónica, lo que se llama intolerancia a los IECAS, que estos tipos de medicinas pueden provocar tos, ¿no? Entonces, esto también otro puede ser lo que son las enfermedades pulmonares intersticiales difusas, porque comúnmente o de forma coloquial las personas lo conocen como fibrosis pulmonar, que es un grupo de trastornos que causan cicatrización progresiva y endurecimiento del tejido pulmonar, que esto puede ocurrir debido a exposición a largo plazo a diferentes materiales como asbesto, carbón, pacientes que han tenido trabajo en lo que es minería o lo que es madera, pueden desarrollar esta enfermedad pulmonar intersticial, que también puede provocar esta tos crónica. También esta enfermedad pulmonar intersticial o fibrosis pulmonar, como se le conoce coloquial, también se puede generar en personas que tengan el antecedente de alguna enfermedad autoinmune, como por ejemplo pacientes con lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, síndrome de Sjögren, que pueden desarrollar también esta fibrosis pulmonar. Entonces, también puede ser ese causante de esta tos crónica. Entonces, a tener en cuenta que para ver una etiología de sintomatología de la tos, es importante
en el momento que el médico nos evalúa, importante describir todos estos puntos, ¿no? Hasta si no nos vamos a acordar, aunque sea escribirle un cuaderno para poder brindarle a nuestro médico de cabecera o al médico de nuestro puesto de salud, ¿no? Es importante detallarle la duración, si fumo o no cigarrillos, si uso los medicamentos como el enalapril, si está asociado a pérdida de peso, a qué me dedico, si hay una variación nocturna, cómo se alivia, cómo se agrava, si tiene o no flema, si hay expectoración de sangre, si está asociado a fiebre, si está asociado a falta de aire, si ha habido anteriormente una infección respiratoria de vías aéreas superiores como una rinofaringitis. Entonces, todos estos factores van a ser importantes explicarle a nuestro médico, ¿no? Para que él con esto pueda ayudarte a saber la causa de por qué se va a producir la tos. Entonces, para el manejo, la mayoría de la tos, sobre todo aguda, van a tratarse de forma sintomática, es decir, con antitusivos o mucolíticos. Estos van a ser algunos medicamentos, son de venta libre, pero se han visto en estudios que muchos medicamentos, esos que vienen para los antigripales y esos de venta libre, no van a ofrecer beneficio clínico sobre algún placebo, ¿no? Compara estos medicamentos con algún, por ejemplo, le dan vitamina y ven que realmente no hay ni una mejoría ni con una ni con otra. Entonces, recordando que la tos es un reflejo innato, es un mecanismo de defensa y por tanto va a tener un tiempo de duración y puede remitir por sí solo. Entonces, para el tratamiento sintomático de la tos están los antitusivos y los mucolíticos. Los antitusivos, ¿cuáles son? Estos van a actuar sobre el centro medular de la tos para controlar este reflejo. Los que se usan mayoritariamente el dextrometorfano y la codeína y la cloperastina. Y mucolíticos va a actuar favoreciendo la fluidificación del moco, permitiendo que al ser más fluido sea más fácil la eliminación. Esto va a reducir la retención de secreciones y por ello va a aumentar esa expectoración y va a permitir que las vías aéreas tengan una mayor limpieza, que así va a poder disminuir la tos. Es decir, si tenemos una tos seca, que no tiene flema, amarilla, ni verde, ni sangre, bueno, esos dos, usaríamos un antitusivo. Si tuviéramos una tos productiva, como le llamamos, con expectoración amarilla-verde, nos conviene más usar un mucolítico. ¿Ya? Dependiendo de la expectoración, se usa el tratamiento. ¿Por qué? Como vimos que la tos es un reflejo innato y ese nos ayuda a eliminar material extraño de las vías respiratorias. Entonces, si tenemos bastante secreción de flema, tenemos que ayudar a nuestro organismo a eliminarlo, porque si nosotros, por ejemplo, damos un antitusivo que simplemente suprime el eje de la tos, no vamos a ayudar que la persona expectore estas secreciones y eso va a generar consecuencias como tapones de moco que puede generar atelectasias o infección debido a que tanta retención de moco genera un ambiente para que pueda colonizarse bacterias. Entonces, a tener en cuenta eso. Los mucolíticos, ¿cuáles son? La acetilcisteína, la bromexina, el ambrosol, ¿no? Que también son de venta libre, pero igual recordar que siempre es acudir a tu médico, a tu puesto de salud, para que él te dé las recetas y las indicaciones adecuadas y precisas para que te pueda recetar estos fármacos, ¿no?
Existen unas recomendaciones generales para ayudar a este manejo de la tos. Por ejemplo, si estamos ante una tos productiva, como dije, que hay bastante secreción de moco, todo el moco que es líquido. Entonces, si nosotros no tenemos una adecuada ingesta de líquidos, no va a facilitar la fluidificación del moco. Entonces, tiene que aumentar nuestra ingesta de líquidos. Evitar las inhalaciones de polvo, tabaco, humo, etc. Evitar el aire seco, el aire acondicionado. Supresión del tabaco en caso de personas que fuman y evitar cambios bruscos de temperatura. Estas recomendaciones van a aliviar a lo que es la tos, porque estamos quitando los estímulos irritativos. Puntos claves. Recordar que hay muchas causas de tos y la mayoría son benignas. Pero recordar que la tos también puede estar asociado a otras sintomatologías y puede deberse a tumores malignos, infecciones graves, que va a necesitar un abordaje interprofesional, es decir, acudir a un médico, no automedicarse. Es importante establecer una historia completa para que puedas darte una etiología de esa tos, no automedicarse y acudir a un centro de salud. Para mayor información pueden acceder a estas páginas donde nos da una mayor explicación acerca de la tos y conocer sus diferentes mecanismos. Gracias.